Bienvenidos amigos a su canal Mecanicustom. En esta ocasión vamos a hacer unos exhibidores giratorios a petición de muchos amigos, esperando como siempre que les guste y sobre todo les sirva. Vamos a comenzar primero con el más sencillo. Ocupamos un ventilador de computadora que ya no funcione. Lo primero que hay que hacer es quitarle las aspas. Solamente hay que hacerle un poco de presión. El tamaño del ventilador no importa, pero entre más grande es mejor. Necesitamos retirar el núcleo, todos los componentes. Esos no se van a ocupar. Hay que retirar también ese segurito blanco que se ve en la imagen. Con mucho cuidado, con una cegueta, hay que retirar todas las aspas, así como se ve en la imagen. Hay que lijar todos los bordes que sobran. Se puede hacer con una lija o usando un taladro. Con el taladro es más fácil. Como base voy a usar un MDF, pero pueden usar cualquier cosa, solo tiene que ser un poco más grande que el ventilador. Para que se vea un poco mejor hay que pintarlo. En esta parte hay que poner mucha atención. Hay que volver a colocar el buje, solamente que esta vez no va hasta abajo. Si lo metemos hasta abajo, esto es lo que pasa. No da la altura. Debe de quedar así, para que el centro quede un poquito más arriba, así como se ve en la imagen. Ya una vez calibrado a la altura deseada, hay que pegarlo. Hay que pegar el ventilador a la base. Puedes usar silicón caliente. Solamente nos falta la base que va a girar, y para eso podemos usar un disco CD. Recuerden amigos que se pueden usar las marcas que traen impresas algunas piezas, y así nos va a quedar un poco más centrado. Ya una vez pegado, que ruede y que funcione como debe de ser. Este exhibidor manual giratorio creo que es lo más sencillo que podemos hacer. Y su costo es prácticamente nada, si es que todo lo reciclamos. ¿Qué opinan amigos de este primer exhibidor? Déjenme un comentario, ¿qué le podríamos mejorar? ¿Qué le podríamos cambiar? Ahora continuamos con este otro exhibidor giratorio, pero en esta ocasión es eléctrico. No pierdan ningún detalle. Requerimos dos piezas de MDF con las siguientes medidas: una de 10 por 10 centímetros y una de 10 por 20 centímetros. Al MDF, el más chico, hay que marcarle el centro. Esta sería una forma. Yo voy a usar como pieza giratoria este cabezal de videocasetera. Este lo reciclé, pero ustedes pueden usar algo que sea muy parecido a esto.
Al MDF hay que hacerle una perforación de 2 centímetros. Ahí tiene que entrar esa pieza y dejar espacio para que gire correctamente. Vamos a usar un motorcito con transmisión. Se les conoce como servomotor. Este modelo es un SG90 y ese lo pueden conseguir en Mercado Libre. Yo aprovecho para pedir varios. En realidad no están tan caros y funcionan muy bien. Hay que marcar la posición del motor para abrirle espacio. Hay que centrar y pegar las dos tablas, así como se ve en la imagen. Se puede usar resistol blanco. Como fuente de energía voy a usar este power bank, pero se puede usar cualquier batería que sea de 5 voltios. Lo práctico de este es que se puede recargar. Solamente hay que sacarle unos cables directos, así como se ve en la imagen. Siempre tratando de que el positivo sea rojo y el negativo sea de otro color. Al motor hay que retirarle un circuito que trae. Hay que ponerlo directo. No es complicado, solamente hay que retirarle la tapa de atrás. Con unas pinzas o con la mano se puede retirar el circuito y soldarle 2 cables, uno rojo y uno de otro color. Al motor hay que ponerle un eje y unas poleas, así como se ve en la imagen. Hay que ponerle poleas de diferente tamaño para probar las diferentes velocidades. Estas poleas también las encuentras por Mercado Libre o en cualquier tienda de electrónica. También hay que pegarlas con un poco de cola loca, tratando de que no se meta la cola loca dentro del motor. Y ahora sí, con todo listo, te invito a que te suscribas y actives todas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Hay que pegar la pieza giratoria. Se puede usar silicón caliente o cualquier pegamento. Hay que poner el motor en su posición bien atornillado. Con el motor en las mismas bolsitas vienen los tornillos. Deben de cuidar que quede bien recto el motor, que no quede inclinado porque se puede zafar la banda. Si es la primera vez que visitas mi canal, te invito a que hagas un recorrido y me des tu opinión. Ahora hay que poner la banda. También se puede usar una liga. Y como siempre les recomiendo, amigos, siempre hay que estar probando que todo funcione. Es momento de soldar todos los cables. Solo recuerden cuál es su positivo y cuál es su negativo. Es un circuito muy sencillo. En el cable positivo hay que ponerle un switch de paso. Ahora, con un poco de silicón caliente hay que pegar todos los accesorios. Hay que pegar el switch y la batería. Y como siempre les digo, amigos, siempre hay que estar probando. Antes de avanzar hay que probar. Este tutorial lo hice porque muchos amigos me lo han pedido. Y recuerden, amigos, que este canal lo hacemos todos. Los invito, amigos, a que participen en las encuestas del canal para hacer el video de la comunidad Mechanic Custom. Todos podemos participar.
Recuerden que pueden dejarme un comentario. Todas sus ideas y sugerencias siempre son bienvenidas. En caso de que vean que para ustedes gira muy rápido, se puede cambiar a una polea más chica. Ahora hay que ponerle la base giratoria. Hay que tratar de que quede lo más centrada posible. Yo usé una base de melamina de aproximadamente 6 pulgadas, pero se puede usar cualquier cosa. Este exhibidor lo hice muy robusto, lo hice muy fuerte, porque le voy a poner otra base para que puedan exhibirse 10 carritos. Ahora sí, amigos, que funcione. Y funciona muy bien. No olviden suscribirse, amigos. Un agradecimiento muy grande a todos los amigos que dejan sus comentarios, dando sus ideas y sugerencias. Yo creo que reciclando algunas cosas y comprando algunas otras nuevas, este exhibidor sale muy económico. Las ventajas de hacerlo así es que queda muy fuerte y puedes exhibir piezas mucho más grandes. Ahorita lo vamos a ver. Arriba de la base que ya tengo, puedo poner una base más grande, donde quepan varios carritos. Solamente hay que centrarla. Esta base más grande hay que dejarla que se pueda quitar y poner fácilmente. Se puede por la parte de abajo ponerle unos topecitos para que ya quede centrada. ¿Qué opinan de este exhibidor, amigos? Déjenmelo en los comentarios. ¿Qué le podemos mejorar? ¿Qué le podemos cambiar? Si te gustó el video, regálame tu super like y ayúdame a compartirlo. Muchas gracias por todo el apoyo. Cuídense.